Bien, ahí comenzó la grabación, así que voy a compartir la pantalla con ustedes. Voy a cerrar acá para que se vea bien. No, bien, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Ok, ¿pasan los slides? Sí, pasó. Dale, bárbaro, porque a veces quedan colgados y no pasa. Bien, entonces, vamos a seguir con los tipos de materiales. Están los polímeros, como otro tipo de materiales. Nosotros habíamos visto la clase pasada todos tipos de aceros, aceros inoxidables y demás. Entonces, los polímeros están formados por macromoléculas, ¿no? Y se dividen en lo que son termoplásticos, termoestables y lo que son elastómetros. Los termoplásticos no tienen las cadenas firmemente unidas. Entonces, como tienen ese tipo de disposición, eh, lo que pasa es que se ablandan con lo que es el calor y nosotros podemos darle la forma que nosotros querramos. Después, y cuando se enfrían quedan de esa manera, ¿no? ¿Y qué particularidad tiene esto? Que nosotros los podemos hacer, los podemos moldear todas las veces que nosotros querramos. Por eso lo podemos, por ejemplo, reciclar o utilizar el plástico nuevamente. Ahora, después están los termofijos o que son termoestables. ¿Qué diferencia tienen? Que la cadena que tienen, las moléculas entre sí, tienen una red de malla que es una malla cerrada. Entonces, lo que sucede al tener este tipo de red es que no lo podés darle un moldeo después de que ya le diste una forma determinada, volviéndolo a calentar en sí. Bien, o sea que lo puedes hacer una sola vez con los termoestables. Con los termoplásticos, la cantidad de veces que vos quieras. Y después están los elastómetros, que tienen la disposición de las moléculas en sí en una forma de red, pero que no es tan cerrada como la de los termoestables, ¿no? Es una red que es más abierta. Y entonces, ¿qué puedes tener? Y con esto haces determinados tipos de polímeros que son elásticos, por eso se llaman elastómetros. Son elásticos y después de que vos lo deformás, recuperan la forma que tenían antes cuando dejes de aplicar determinado tipo de estímulo, por ejemplo, una fuerza. Bien, ¿hasta acá se entendió la diferencia entre los tres? Yo tengo una duda, profesor. Dale, dale. Por ejemplo, Se cortó. Hola. hola, Sí, sí. se me fue. No, no, está bien. Tenía miedo Yo que me había le... desconectado yo. No, no, era una consulta. Dale, dale, dale. De los tres materiales, Sí, ¿hay algún ejemplo práctico, algún material que uno pueda relacionarlo? Yo el elastómero sí. me suena a algún estilo de tela plástica Sí, por la composición. ponele ¿No? ¿No? un traje de neopren, por ejemplo, que tiene una Bárbaro, forma hasta ahí determinada. estamos. Yo me lo pongo, lo estiro muchísimo y cuando me Y lo saco después vuelve vuelve a a la estar forma igual. normal. Claro. Ahora voy a dar Bárbaro. ejemplos. Ahora en el slide que viene doy Perf- ejemplos de cada cosa. ah, perfecto, Si buenísimo. de ahí Sí, no más se ve, que sí, si de ahí no se ve, el, sí, perdón. sí, no, era más que nada lo que me confundí un poco, bueno, en termoplástico y termoestable, cómo diferenciarlos, ¿no? Por En la el, composición de las cadenas y depende del material que vas a utilizar. Y ahí claro, voy, ahí claro, claro. voy. Claro. Entonces, vos, lo termoplástico lo que tienen que vos agarrás, le das una forma determinada, ¿no? Con calor, bla, 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 después lo enfrías y toma una forma determinada. Y después, el termoplástico, lo que vos podés hacer es darle de vuelta calor, llevarlo a un estado de deformación plástica, lo deformás de vuelta y no hay ningún tipo de problema. En cambio, lo que es el termofijo y termoestable no. Y todo depende de cómo están ubicadas las moléculas. Lo mismo que hablábamos el otro día cuando vimos
disposición de cómo cristalizan los materiales y demás, en función de cómo estén Claro. esas cadenas armadas, las propiedades que van teniendo los distintos tipos de materiales. Entonces, termoplástico, espera que Ahí los está. tienen en orden. Acá están, ¿no? Tenés los poliestirenos, bolsas, recipientes, que es lo que más se puede reciclar, además, botellas de bebidas, envases. Después, más adelante, cuando vean el tema de fabricación, vamos a ver que los precursores, o sea, lo que se usa para hacer cuando hace botellas por soplado y demás, tienen otras características, pero eso se los explico en cuarto o quinto año. Después tenés los poliestirenos, ¿no? Protectores de embalaje, polivinylinos, polipropilenos, cascas, estuches, la jeringa, aislantes eléctricos, los polivinilos y demás. Ahora, después tenés los que son termoestables, ¿no? Y ahí, que eso lo usás, por ejemplo, para hacer las piletas, que son las que vemos que vienen y te colocan la pileta al toque, a embarcaciones, fibras, eh, Mm, determinadas resinas que son de epoxi, resinas de poliéster y claro. demás. Bien. Y después están los elastómetros, bueno, que acá dice, mira, justo, tipo neopren, ¿no? Cauchos para neumáticos, mangueras, bla, bla, bla. Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, y hay siliconas, ¿no? También. Las siliconas son parte de los elastómetros. Imagínense los elastómetros como lo que vimos nosotros de lo que es una deformación elástica dentro del periodo que veíamos la ley de Hooke. ¿Se acuerdan que los materiales nosotros le podíamos aplicar un determinado tipo de fuerza? El material se deforma plásticamente y cuando yo le saco ese incentivo vuelve por esa recta de Hooke y toma eh, la dimensión original dentro del periodo ese elástico. Bárbaro. Eh, Obviamente, si vos seguís, vas a llegar a una parte de deformación plástica y de rotura. O sea, yo lo puedo estirar hasta determinada deformación. No sé si me explico con esto. O sea, Sí, agarrás el traje de neopren, yo me lo pongo, está todo bien. Si me pongo uno más o menos de mi medida, puede quedar exigido eh, por mi edad y por mi peso, pero si me pongo uno claro. mucho más chico, lo voy a terminar rompiendo. Bien, bárbaro. Después, hay otro tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, los materiales cerámicos. A ver, ¿por qué no aparece? Ahí está. Entonces, los podemos clasificar de dos maneras, ¿no? Cristalinos y amorfos. Como ejemplo de materiales amorfos cerámicos, y nosotros podemos tener, por ejemplo, los que son vidrios, ¿no? Los vidrios son amorfos, tienen una estructura cristalina, fíjense que no está ordenada, por eso se llama amorfo, ¿no? Y en cambio tenemos cristalinos con este tipo de red. En general son óxidos, carburos, nitruros, fluoruros, sulfuros y demás. Son duros y entonces al ser duros son frágiles, o sea, vos pones un determinado tipo de cerámica, por ejemplo, en alguna herramienta de maquinado, usás cerámica para poder maquinar determinado tipo de piezas y vas a tener una gran dureza, soporte de calor y estabilidad mecánica y química hasta algún determinado punto. Si la carga que vos le aplicás es una carga alternativa, ¿se acuerdan cargas alternativas? Vimos la parte de lo que era fatiga, por ejemplo, ¿no? O cuando estás maquinando alguna pieza, algún tipo de golpe, no tiene resistencia a la tracción. Como lo que estuvimos hablando, no siempre una relación de compromiso. Cuanto más duro es menos dúctil, o sea que es más frágil. Bien, y Sí, lo que estamos viendo son los que son oxídicos, ¿no? Esos serían los cerámicos cristalinos de los que yo estoy hablando. Bien, y tienen componentes, bueno, de magnesio, aluminio, silicio, bla, bla, bla. Y después están los que no son oxídicos, fíjense que no tienen oxígeno, ¿no? Que serían los amorfos en sí. Bien, bueno, perdón. Bien, los vidrios, ¿no? Que estuvimos hablando.
¿Por qué son amorfos? Ya vimos, porque tenés una determinada distribución de átomos en todas direcciones que no mantienen una determinada red. Vos lo que hacés con el material es lo calentás hasta que llegue a un estado eh, para poder adquirir deformación plástica. Ahí donde ven la palabra pastoso, digamos, sigue siendo un sólido, o sea, no es un líquido, pero está a determinada temperatura y con esa composición química como para que vos le des forma. Obviamente, cuando vos a cualquier tipo de material lo sometés a una temperatura y después le quitas esa temperatura, lo que hace es aumenta la densidad, reduce su volumen y se empieza a solidificar hasta que llega a una estructura cristalina. Entonces, el material va a ser amorfo, sí, ¿por qué no ser una estructura determinada? Y también es isótropo. ¿Saben todo lo que es isótropo? Bien. Si no, alguno pregúntenme, por favor. Este, ¿Puede repetir eso, porfa, profe? claro, mira, el material es amorfo. ¿Por qué es amorfo? Porque no tiene una estructura cristalina determinada. Voy a volver al slide anterior, acá, que se ve mejor. Vos tenés los que son cristalinos, que son estos que están acá. ¿Se ve mi puntero, no? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, sí. bárbaro, gracias, gracias. Entonces, estos son los cristalinos, estos son los amorfos que estoy hablando. ¿Ves que la estructura es distinta? Entonces, yo hablo que un material es isótropo cuando no tiene las mismas características en determinados lugares del material. O sea, las características del material en cuanto a lo que son, por ejemplo, sus propiedades mecánicas, no van a ser iguales acá que tiene una estructura que acá que tiene otra estructura. Bien, porque esto no sé si todavía lo vieron en la parte química o no. Después van a ver materiales metálicos, van a ver absolutamente esto más en detalle. Después, el vidrio es básicamente silicio, ¿no? Y el resto, bueno, son óxidos alcalinos, potasio, tiene óxido de calcio, puede tener partículas de plomo y demás. Y después, como siempre, yo le puedo agregar otro tipo de materiales como para poner eh, más énfasis, digamos, en las propiedades que yo necesito de que tenga el material. Eh, entonces hay determinadas técnicas de realizar los vidrios, por ejemplo, hay vidrios templados, entonces yo mantengo otra estructura cristalográfica y lo que tengo voy a hacer algo más duro, más frágil, pero que eh, con determinados componentes también puedo hacer otro tipo de vidrio. Bueno, vamos a la parte de un semiconductor. Eh, los semiconductores y la evolución de los semiconductores, sobre todo lo que es la densidad de transitores por milímetro cuadrado, ha evolucionado muchísimo y es lo que nos da una capacidad de procesamiento de información que antes no podíamos tener. Cuanto más información tengamos, mejor vamos a poder definir, pero el volumen de información es tan grande que hemos inventado determinados tipos de inteligencia artificial, básicamente. Después hay distintos tipos de inteligencia artificial, no voy a entrar en eso hoy, pero esto se debe a una revolución en cuanto a la cantidad de transitores que nosotros podemos poner por milímetro cuadrado. Por eso ha evolucionado, por ejemplo, la telefonía de 1G a 5G, ¿no? Y la capacidad de procesamiento que existen en las máquinas que tenemos hoy, servidores y demás. Esos son semiconductores, ¿no? Nosotros tenemos tres tipos de materiales, ¿no? Tenemos materiales conductores, materiales aislantes y materiales semiconductores. El cobre, por ejemplo, es el material uno de los mejores materiales, digamos, para la conducción de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de sacar electrones de su banda de valencia y pasarlos a un estado en el cual puedan fluir por el material en sí, para hacer una transmisión de energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos? Superconductores.
¿Qué es un superconductor? Cuando yo llevo un determinado tipo de material, siempre tengo una resistencia al paso de electrones cuando le aplico una diferencia de potencial. Si alguien no entiende lo que estoy diciendo, porque quizá todavía no vieron lo que es una diferencia de potencial, que es lo que se mide en volts, me paran, por favor, porque si no, no van a entender. Eso tiene una resistencia eléctrica de por sí. El cobre, por supuesto, todos los materiales tienen una resistencia al paso de electrones. En los metales y determinados tipos de metales es baja, es lo que nosotros hablamos de conductores en sí. Ahora, si yo le puedo eliminar esa resistencia eléctrica, voy a tener lo que se llama un superconductor. O sea que la resistencia eléctrica es cero, ¿no? Bien, ahora, si yo tengo un semiconductor que es sensible a los cambios de temperatura, lo que estoy teniendo es un termistor. Se llama termistor. Ahora, también puedo tener un determinado tipo de conductores que al recibir una señal, perdón, que al recibir una señal, la que sea, eh, va a transformar esa señal en otro tipo de estímulo. Y eso se llama un transductor. Por ejemplo, yo puedo poner un determinado tipo de señal en un transductor y ese transductor va a cumplir determinada función. Eso se utiliza cada vez más también, ¿no? Porque si bien yo tengo esa velocidad de procesamiento en lo que son los transitores que sirven para amplificar lo que son señales eléctricas, una vez que tengo todo eso, después me baso, el termistor lo puedo usar como sensores, hay un montón de tipos de sensores distintos, hay de radiofrecuencia, bien, eso no voy a entrar ahora con los tipos de sensores, pero yo le mando determinado tipo de señal y el transductor lo que hace es lo transforma en algo que yo necesito. Bien, hasta acá, bien, ¿no? Vamos bien, Sí, sí. bien. Entonces, tenemos conductores, aislantes y semiconductores. Bien. Buenos conductores de electricidad generalmente son metálicos, porque vamos a tener una mayor densidad de electrones. No todos los metales, por supuesto, pero el cobre y el aluminio sí, porque tienen baja resistencia y entonces pueden transportar más átomos de un extremo a otro extremo del cable. Ahí es donde vemos nosotros lo que se llama diferencia de potencial, que se usa y lo que más se usa es cobre o aluminio. Bien, y acá habla de la resistencia y demás. Cuando voy a un aislante, entonces lo que me está pasando es que los átomos están más unidos a lo que es el núcleo y entonces tienen mayor resistencia y no permite el desplazamiento. No permite el desplazamiento y es un material aislante dependiendo, esto no lo dice acá, pero es así, dependiendo de la diferencia de potencial que yo le aplique, el estímulo que tenga, ¿no? Porque yo tengo un material aislante, por ejemplo, una madera de, no sé, 2 milímetros de espesor, ¿no? Eh, y le cayó un rayo cerca, ahí porque tenía algo metal, y no va a ser aislante. ¿Me explico? Sí. Voy con un par de millones de volts y listo. Bien. Pero entonces lo que hacen es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, cuando hay la diferencia de tensión, bueno, es diferencia de potencial, se mide en volt, dentro de dos determinados puntos. Ahora, el semiconductor, ¿qué va a hacer? Y puede ser conductor o puede ser aislante. ¿De qué va a depender eso? De que pueda sacar los electrones de la banda de valencia que tiene y pasarlos a a la banda de conducción. Para eso necesita algún tipo de estímulo, que puede ser un fotón, por ejemplo, algo que lleve energía, ¿no? Un campo eléctrico, un campo magnético o cualquier cosa que yo estimule ese semiconductor, es un normal cerrado, o sea, no está pasando corriente y cuando yo le doy determinado tipo de estímulo, entonces saca los electrones que tiene, pasa por un lugar que se llama banda prohibida, que ahora lo voy a explicar, y va a algo que se llama banda de conducción. Bien, y ahí sí, ahí lo que estoy haciendo está figurando como lo que sería un normal abierto. Bien, entonces el semiconductor es
un conductor y un aislante, ¿no? Puede cumplir las dos funciones. Se llama semiconductor. No es ni un conductor ni un aislante, digo que puede cumplir las dos funciones. ¿Qué tipo hay? Y en la tabla periódica lo van a ver. ¿No? Tenés aluminio, fósforo, boro, telurio, indio, cadmio, galio, antimonio, arsénico, bien. Bueno, el selenio se usa mucho también, ¿no? Y el teluro también se usa muchísimo. Bien, entonces, ¿qué características tienen todos estos que forman cuatro enlaces covalentes perfectamente unidos? O sea, en el último orbital, lo que van a hacer es formar cuatro enlaces covalentes. O sea, son tetravalentes. En algunos casos y en otros, miren, pueden ver en la tabla periódica, eso, por ejemplo, lo tiene el silicio, ¿no? Bien, vamos a avanzar. ¿Esto quedó claro? Sí, sí. Bien, vamos con esto. Entonces, ¿qué conductividad tiene un material? Uy, perdón, me fui un antes. Y en función de la densidad de partículas que yo pueda mover con la carga, voy a tener determinado tipo de materiales, ¿no? Los metales pueden mover aproximadamente 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico, los aislantes menos de 10 a la 10, y después tenés los semiconductores que en realidad se forman electrones y huecos, pero bueno, no voy a entrar en esa parte tan específica. Vamos con los electrones. Cuando yo saco un electrón de la banda de valencia y la mando a la banda de conducción, el espacio que me queda se genera también lo que se llama hueco, que es una micropartícula que tiene las mismas propiedades que tiene el electrón, pero con carga opuesta. Esto se lo digo para que lo sepan. ¿No? Bien, entonces, yo tengo todos mis electrones acá, ¿no? Después van a ver que con determinadas difusiones, por ejemplo, el fósforo tiene 5 electrones en la última banda de valencia. Si la placa fuese de silicio, tiene 4 y yo tengo algún tipo de electrón libre. Después tengo otra capa con boro que tiene 3, pero bueno. Entonces, yo tengo los electrones en lo que es la banda de valencia y le aplico un determinado tipo de energía. Ese electrón pasa de lo que se llama banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, de un normal cerrado me pasaría un normal abierto. Ahora, si la cantidad de energía que yo le doy no es la suficiente para que salga de la banda de valencia y vaya a la banda de conducción, para el semiconductor es transparente, porque quedaría por acá y baja de vuelta a la banda de valencia. Yo lo que estoy haciendo, le doy un determinado tipo de estímulo, ya vimos cuál ser campo eléctrico, campo magnético, yo le doy el ejemplo de un fotón, bien. Ese electrón queda por acá y baja. Yo lo que le estoy dando con ese tipo de energía son unidades que se llaman electron volt, que lo que le aplican es una energía cinética al material. Esto se entiende que sale de la banda de valencia y va a la banda de conducción. Y así Sí, funciona el semiconductor. No, Perfecto. porque la verdad me re perdí. Bien. Yo tengo un semiconductor. O sea que puede funcionar como conductor o puede funcionar como aislante. En este caso es aislante. Yo tengo los electrones acá, en lo que se llama banda de valencia, ¿no? En el último orbital del material en sí. Bien. Digamos que yo tengo electrones libres en este tipo de material. Si bien tienen cuatro enlaces covalentes, por ejemplo, voy a lo que se llama dopar el material, lo mezclo y me va a quedar un electrón que está libre, pero en la banda de valencia, o sea que está firmemente unido. Entonces el material sería normal cerrado, porque no lo puedo sacar de la banda de valencia y llevarlo a lo que se llama banda de conducción. Por acá es donde el electrón va a poder circular. Si yo llego a poner mis electrones que están acá, bueno, entonces va a permitir lo que sería el paso de corriente, porque lo saqué de acá y lo mandé acá. Acá no hay paso de corriente en lo que sería banda de valencia. Hasta ahí vas. Sí, algo entendí. No te escucho bien, perdón.
¿Ahí se me entiende? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora te estoy entendiendo más. Bien. Entonces, yo le doy determinado tipo de energía. Si lo saco de la banda de valencia y lo llevo a la banda de conducción, listo, está funcionando como si fuera un conductor. Mientras tanto, mientras esté acá abajo, va a funcionar como es un aislante. ¿Qué pasa con este nivel prohibido? Yo le tengo que dar determinado tipo de energía para sacarlo de acá y llevarlo a la banda de conducción. Si yo le doy menos cantidad de energía, va a llegar a lo que se llama el nivel prohibido, o sea que hay una banda prohibida entre el valor que hay acá y el valor que hay acá, no le doy la suficiente energía cinética y sigue funcionando como un aislante. Por más que esté estimulado con algo, si no lo logro poner, perdón, que me fui, si no lo logro poner, sacarlo de este estado, ufa, sí, sacarlo de este estado y ponerlo acá, sigue funcionando como un aislante. Está acá abajo, yo le doy determinado tipo de energía. Queda por acá para el material transparente, cae de vuelta a lo que es la banda de valencia. No llega a la banda de conducción. ¿Esta banda prohibida se conoce? Sí, por supuesto. Se llama gap, ¿no? Entonces yo voy a necesitar determinada cantidad de energía para que pase desde esta banda hasta esta banda. ¿Qué cantidad de energía necesito? La cantidad de energía que voy a necesitar es intrínseca del material. No es lo mismo lo que voy a necesitar en el germanio o en lo que es el silicio. Cada material tiene intrínsecamente probado cuál es la cantidad de energía que yo le tengo que dar para sacarlo de la banda de valencia y llevarlo a la banda de conducción. Ahí, ¿cómo vas? Ahí voy bien. Ahí vas, bien. Bien. Entonces, lo sacás de acá, lo llevas acá, necesitas una determinada cantidad de energía. Si es menos energía, no pasa nada. Bien, acá tengo otro tipo de ejemplo, ¿no? Si tengo un metal, la banda de valencia está acá, es mucho más chica para pasar a la banda de lo que es de conducción. Entonces, tengo un semiconductor cuando esa energía que yo tengo es menor a 2 electron volt. Ahora voy a explicar qué es un electron volt. Bien, porque supongo que esto no lo ven en física. Entonces, si yo tengo algo mayor a 2 electron volt, directamente es un aislante. Si tengo los metales, este tipo de metales, voy a tener, decimos directamente que no son conductores, porque tengo la banda de valencia muy, muy chica, casi pegada a lo que es la banda de conducción, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué es un electron volt? Yo te digo menor a 2 electron volt o mayor a 2 electron volt. Estamos hablando de energía, porque yo hablé de una determinada cantidad de energía para salir de la banda de valencia y llegar a la banda de conducción. ¿Y eso cómo se representa? Bueno, yo le doy ese estímulo. Y eso lo que le va a lo que le va a dar al electrón básicamente es energía cinética. O sea que voy a tener movimiento para salir de la banda de valencia y llegar a la banda de conducción. ¿Qué es el electrón volt? Bueno, yo lo que voy a hacer es acelerarlo con el diferencial de 1 voltio a ver si llega a lo que es la banda de conducción. Eso es un electrón volt. Tenés semiconductores, bueno, hay determinados tipos de semiconductores, puede ir de 0,8 o mayor. Los aislantes son mayores de 5. Acá este número está mal, el que dice 2 electron volt. Bien, veo cómo puedo corregir Entre 0 y 3 son semiconductores. Después, si son mayores a 5 ya son aislantes, directamente. ¿Se entendió lo que es el electrón volt? Yo le doy una diferencia de potencial a ese tipo de material de 1 volt y veo cuál es la energía cinética que tiene, a ver si me llega a poder mover ese tipo de electrón. Eso es un semiconductor. Acá bien, che, hagámoslo interactivo porque si no nos aburrimos todos.
¿Cómo compongo materiales? Sí. ¿Cómo compongo materiales? Gracias, gracias. Yo los materiales lo que voy a hacer es una composición de materiales para darle determinado tipo de propiedades. De otra manera no lo podría hacer. Entonces, por ejemplo, quiero algún tipo de material que sea aislante de determinado tipo de temperatura. O, por ejemplo, resistente a la corrosión, como vimos la otra vez, ¿no? En lo que eran inoxidables. Ahora, por ahí le quiero dar dureza al material en sí, o quiero que tenga determinado tipo de conductividad o demás. Bien. O, por ejemplo, ¿y para qué se usa esto? Fibra de vidrio, lo que es carburo de tungsteno en sí, que es un material que se usa muchísimo para lo que son las herramientas de corte de alta producción, ¿no? Las que se usan ahora tienen componentes, por ejemplo, de carburo de tungsteno. ¿Cómo se componen? Siempre tienen un par de fases. O sea, la matriz en sí puede ser eh, un polímero, puede ser un metal o puede ser una cerámica. Y después le agrego determinado tipo de componentes para que esto se refuerce en sí. Y a esto llamamos un fibrado, que puede ser en partículas, puede ser en láminas y puede hacer una composición de fibras también. Lo que ven en estas imágenes es cómo queda la estructura del material cuando yo lo refuerzo con determinado tipo de partículas, cuando lo refuerzo con determinado tipo de lámina y cuando lo refuerzo con fibras. Las fibras de los materiales, yo le hablaba la otra vez de lo que es el fibrado direccional en algunos procesos mecánicos de producción de materiales. Acá vamos a lo mismo, pueden ver este tipo de cilindros que son los que están reforzando lo que son este tipo de fibras en sí. Son esos tres tipos los que existen. Les vuelvo a repetir, todo esto lo van a ver con más profundidad en otras materias, pero por lo menos tienen el puntapié conceptual. Bien, materiales fotónicos, pueden ser diodos, emisores de luz, como son los LED y demás. Se llaman fotónicos porque, bueno, tienen aplicaciones de materiales que son electrónicos y ópticos. Son electrónicos, básicamente son semiconductores, ¿no? Tengo un determinado tipo de diodo y, bueno, voy a poder circular la corriente en un solo sentido. Por eso habla de celdas solares, amplificación, con lo que sería emisión de rayos láser para un determinado tipo de radiación, ¿no? Entonces yo lo que hago es una emisión controlada de lo que son los fotones. Eh, las fibras ópticas son fundamentales para la transmisión. Entonces, esto que dice 10 millones de kilómetros hay que actualizarlo, porque cada vez son más. Ayer, por ejemplo, hicimos una visita al centro de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires, donde hace una monitorización y coordinación de todos los recursos disponibles, o sea, dónde está eh, cada, cada recurso humano, cada policía, digamos, en qué zona está, por dónde se movió, dónde están los móviles, absolutamente todo. Cámaras, sincronizaciones de hechos, bla, 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 bla. Y eso lo pueden hacer porque tienen un recorrido independiente de fibra óptica. Si no tuviesen fibra óptica no se podría transmitir esa cantidad de datos que hay, que son muchísimos, tienen apoyo de inteligencia artificial y bla, 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 pero se capacitan directamente para eso. Entonces, es fundamental, por ejemplo, lo que hablamos, lo que son fibras ópticas. Bien, acá hay un ejemplo, si quiero hacer algún tipo de nave con polímero que no me pueda eh, detectar un radar. Bien, se utiliza mucho esto porque hay materiales con matriz de polímeros y cerámicos que puedo hacer que la estructura que tiene internamente me sirva para absorber determinado tipo de ondas, ¿no? Y eso tiene una composición estructural como si fuese
un panal de abejas y lo que hace, me absorbe, ¿no? Esa onda y me la hace rebotar adentro y no la devuelve. Bien, ¿para qué se usa? ¿Qué recubrimientos se usan para hacer esto? Por ejemplo, bueno, hay ferritas cerámicas, ¿no? Cuando yo hago rebotar un material dentro de lo que sería un panal de abejas, lo que me pasa también, que esa energía se va a transformar en calor y ya no voy a tener esa onda. Esto es solo un ejemplo. Bien, hay materiales que son biocompatibles, ¿no? Que, por ejemplo, se utilizan para producir los que son STEM, ¿no? Entonces, esos biocompatibles son materiales que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de medicina, determinados tipos de implantes, prótesis, por ejemplo, de cadera, son materiales que se aplican con una vida que tiende a infinito, lo que son ciclos de fatiga, o sea, acá cargas alternativas de compresión y de tracción, tienen que ser muy tenaces y tener una rigidez parecida a lo que serían nuestros tejidos óseos, nuestros huesos, ni hablar que son resistentes a lo que es la corrosión en sí. Bueno, hay una explicación de lo que es el STEM, eh, que está en este tipo de descripción. Una característica de los materiales que son biocompatibles es que son amagnéticos, y eso es fundamental. Cuando hablamos de Celestén, todos saben lo que es un stent, que es para liberar lo que son las arterias en sí, permitir lo que es, bueno, el paso de nuestra sangre, ¿no? Entonces, cuando hay algún tipo de obstrucción, se hace lo que se llama angioplastía y se colocan stent en un determinado lugar. Ahora vamos a ver que hay un tipo de materiales que tienen memoria de forma ante a ciertos estímulos y pueden copiar perfectamente cómo se tienen que adaptar a esto. ¿Cómo se hace? Bueno, se llega a estados de los que son martensíticos de determinado tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, bueno, están basados generalmente en determinados tipos de nitruro, como estamos viendo ahí, partes de titanio, cadmio, cobre y demás. Bien, cuando hablamos de aceros inoxidables, hablamos, por ejemplo, de todo lo que sea y determinado tipo de acero amagnético. Bien, hasta acá cómo vamos. Sin duda, profe, por ahora. Bien, perfecto. Todo esto no estaba, yo le dije que ya le subí todo esto, ¿no? Porque le he agregado este tipo de cosas. Ahora, nosotros podemos manejar ya estructuras de determinados tipos de materiales a nivel atómico. Bien, eso lo llamamos nanotecnología. Y con eso podemos crear determinados tipos de materiales. Y existen ahora lo que se llaman materiales inteligentes, que son los que se utilizan para hacer productos inteligentes, fábricas inteligentes. Bueno, no voy a entrar tanto en eso, pero sí que sepan que existe. Entonces, yo le doy un determinado tipo de estímulo que lo modifique significativamente y de la forma controlada, obviamente, que le doy yo. Eso cuando tiene un estímulo externo, como estuvimos viendo antes, ¿no? Que puede ser temperatura, tensión, una variación de pH, variación de humedad también. Bueno, hablamos de tensión, campo eléctrico, campo magnético y demás. ¿Cómo se obtienen este tipo de materiales inteligentes? Y también los podemos ver con algún tipo de combinación de lo que estamos hablando de nanotecnología. También hay micromateriales y lo que se llama tecnología microelectrónica, por ejemplo, así se consiguen un montón de semiconductores. Cuando tengo un nanomaterial, yo le estoy mejorando algún tipo de propiedad que en la que yo quiero para que cambie la estructura del material en sí. Y los biomateriales son eh, determinado tipo de materiales que nosotros obtenemos con la formación de moléculas de seres vivos, ¿no? Y
Eso lo vamos a encontrar en la naturaleza y lo que se encarga de hacer esto, lo que se utiliza para hacer esto es ingeniería biomolecular. Bien, que la nanotecnología, yo voy a hacer una manipulación a escala de nanómetros, o sea, a nivel de átomos, a nivel de moléculas. Yo los separo y los manipulo como yo quiero, ese tipo de materiales, átomo a átomo. Entonces, la nanotecnología es la ciencia que se dedica a realizar todo esto, ¿no? Hay diferentes tipos de nanotecnologías, depende la, la escala con que están trabajando. Si va a nivel atómico, ¿no? O superior, determinado tipo de escala. Entonces, tienen aplicaciones en todas las actividades. Lo que es medio ambiente, medicina, energía, electrónica, la construcción, los alimentos, la cosmética, lo que es la parte textil y demás. Entonces, estos se clasifican, los materiales, depende del estímulo externo. Hay varias formas de clasificarlos, yo puse una sola forma. Tenemos materiales con memoria de forma. Lo que ven en la descripción es que yo tengo una aleación de acero, por ejemplo, con forma recta a temperatura ambiente, lo que podemos llamar en frío. Ahora, yo le doy una determinada estímulo, que en este caso es una forma, y le doy una curvatura. Bien, ahora aumenta la temperatura y vuelve a la forma original. Uy, perdón, me fui. Perdón, aumenta la temperatura y vuelve a la forma líquida. Y cuando enfría, vuelve a ese tipo de forma de recuperación. Entonces yo esto lo puedo utilizar diciendo, bueno, cuando le doy determinado tipo de estímulo de calor, esto va a deformar de tal manera y me va a servir para determinado tipo de cosas. Y entonces depende el estímulo externo cómo yo los estoy definiendo. Los materiales piezoeléctricos, por ejemplo, cuando vos tenés que encender algo eléctricamente, por ejemplo, el piloto de una estufa, y demás. Entonces yo voy ahí que le ejerzo una determinada energía mecánica. Bien, y la transformo en eléctrica. Perfecto. ¿Y para qué sirve esto? Y bueno, para los micrófonos, sensores, actuadores, como te dije antes, y demás. Y después tengo otros que pueden cambiar la forma con la acción de lo que es un campo magnético, los magnetoestrictivos. Entonces, estos materiales varían, depende del campo magnético, de cuando le aplico o no le aplico el campo magnético en sí. Y los materiales que son electromagnéticos están compuestos generalmente de ferrosos, o sea, yo hago la estructura de ferrita, ¿se acuerdan? Que lo vimos en el diagrama de hierro-carbono la otra vez, y el níquel, por ejemplo, también es así. Después tengo los magnetoeléctricos. Bien, entonces yo tengo partículas en fluido, o sea, estamos hablando de micrómetros, ¿no? En fluido como, por ejemplo, algún tipo de silicona, con agua, aceite. Entonces, yo le doy un estímulo y de forma rápida, irreversible, por supuesto, todos estos materiales tienen en esa capacidad, aumenta la influencia de lo que es la viscosidad del material en sí. ¿Y para qué me puede servir? Y hay muchas aplicaciones de esto, por ejemplo, en lo que son amortiguadores. Bueno, los fotoactivos, los fotoluminiscentes, depende de una forma diferente de ser expuesto a luz natural, que sería la solar, o algún tipo de luz artificial. Y tenemos los fluorescentes, los fosforescentes y los electroluminiscentes. Los fluorescentes, bien. Yo lo que hago con ese tipo de material es que el material va a emitir determinado tipo de luz cuando lo expongo a determinado tipo de radiaciones que nosotros no lo podemos ver en el espectro de visión que tenemos como humanos, ¿no? En ese tipo de frecuencia. Entonces puedo usar rayos X, material ultravioleta, determinados tipos de rayos catódicos también. Los fosforescentes van a emitir una luz en un determinado tipo de tiempo, en función de ser expuestos a algún tipo de estímulo de luz natural o luz artificial.
Y los electroluminiscentes son estimulados con electricidad y entonces podés poner determinado tipo de colores sin producir calor, o sea que el material trabaja en frío. Yo algo les dije la clase pasada, no sé si estaban todos, que nosotros con este tipo de materiales después hacemos productos que son inteligentes. Y le hablaba de determinado tipo de rutas, o sea, de carreteras para pasar vehículos que tenían la capacidad de absorber luz natural o luz artificial y después emitir luz durante determinado tipo de tiempo, lo que nos restaría la utilización de energía eléctrica con otro tipo de recursos para iluminar esas calles en sí. Lo mismo se podría hacer con los coatings, los recubrimientos de edificios con ese tipo de materiales. Bien. Y después tengo algunos que son termocrómicos. Entonces yo le doy determinado tipo de estímulo que puede ser lo que ya habíamos antes, ¿no? Una fuerza, una presión, rayos X, temperatura y demás. Y lo que hacen es cambiar de color y de forma reversible en función de la temperatura que van a tener. Entonces, va a haber determinado tipo de colores en función de ese rango de temperatura. Y estos son semiconductores. Y vos tenés muchas aplicaciones para lo que es esto. Por ejemplo, tenés algún tipo de tubería con elementos que son peligrosos y ante determinado tipo de aumento de temperatura que pueda ser inestable todo lo que es el sistema, puedes tomar acciones correctivas. También serviría para envases de microondas, para ver la temperatura que tenés en un vaso, placas de calefacción, sobre todo para que no sobrepase esa temperatura. También podríamos controlar distintos tipos de temperaturas en lo que son calderas, ver si los alimentos mantuvieron la cadena de frío o no, cambiando de color, aunque también se insertan ahora lo que son sensores de radiofrecuencia que dentro de lo que se llaman tags, que es algo que nosotros le ponemos determinada información, recaba todo eso y después se controla cuando pasa por algo que no me estoy metiendo en una que no se lo tendría que explicar, por algo que le saca esa información a lo que es el tag. Ahora, imagínense que yo necesito el control humano de... Hay muchísimas industrias y muchísimas fábricas que trabajan 24 horas por día, sobre todo los hornos, que en muchos procesos son, en muchos procesos obviamente, no en todos, son el cuello de botella de determinado tipo de cadenas, algo que yo no puedo apagar y prender todo el tiempo porque como tengo que llegar a un determinado perfil de temperatura, eso me lleva bastante tiempo, entonces me conviene dejar eso prendido y trabajar a 24. Eso necesita un control humano, o necesitaba un control humano. Si yo pudiese tener algún tipo de cámara que las hay, ayer hemos visto un montón con una súper alta definición que se están usando en la ciudad, solamente poniendo determinados tipos de parámetros, la cámara mediante una inteligencia artificial puede tomar acciones correctivas sobre cambios no deseados de temperatura. Bien, ¿y esto qué va a hacer? Y que el proceso tenga menores tipos de error, va a ser un sistema que va a ser más sólido, más seguro y demás. Bien, ¿se entendió esto? Sí, sí. Bien, están los fotocrómicos, que lo que vos haces es cambiar el material cuando incide determinado tipo de luz natural. O, bueno, los rayos ultravioleta generalmente son, nosotros los vemos también en el espectro natural, pero los podemos llegar eh, a producir. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, seguridad, por ejemplo, de billetes, detectar documentos, todo lo que es la parte de ropas también, calzado. eh, Bien. Los electrocrómicos, o sea, la palabra de la definición te lo está dando, o sea, ¿no? Que son fotocrómicos, electrocrómicos. Y bueno, crómic va a cambiar de color y cuando estoy expuesto a una diferencia de potencial eléctrico. Por eso son electrocrómicos en sí. Bien. eh,